contexto político. Así es, ya con nosotros vía telefónica el licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, para abordar el contexto en esta materia de esta semana. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Diana, aquí en cabina. Buenos días a Juan y a Marcela, que están por ahí. Buenos días al auditorio en general. Estamos frente a un escenario insólito, ya que las elecciones federales del año entrante para elegir presidente de la República y renovar el Congreso de la Unión están aunadas a los comicios que tendrán lugar en 9 estados de la República. Y todo ello promete un escenario sin precedente en la historia de nuestro país. Sorprende la intromisión en virtud de la cual la presidencia de la mesa directiva del Senado recayó sobre un panista impuesto por la bancada del PRI. La turbulencia generada impacta en la Cámara de Diputados, atora el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, obliga al presidente Enrique Peña Nieto a rendir su quinto informe a través de una ventanilla de correspondencia. La maniobra tiene su origen en el empeño del PRI de Peña Nieto por imponer un fiscal general a modo y de controlar todos los espacios de la vida pública nacional, incluidos el poder legislativo y la oposición. Lo anterior más bien es propio de los sistemas dictatoriales en los que los poderes públicos están en manos del autócrata. Los organismos autónomos no existen y la oposición, cuando la hay, es una simulación al servicio del poder absoluto. A eso se debe que lo ocurrido en el Senado, más que la división al interior de un partido en particular, pone de manifiesto la crisis del sistema político mexicano en su conjunto. El hecho tiene que ver con la presentación reciente por parte del PRI de 4 precandidatos a la presidencia de la República, cuyo denominador común es que carecen de militancia partidista. Entre ellos se destaca José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda, que ocupó esa misma cartera con Felipe Calderón. El factor Meade funcionó el jueves pasado en la elección de la mesa directiva del Senado como ducto de trasiego, de traspaso de lealtades e intereses populares en el marco de un escenario electoral en el que las fronteras de los partidos se desdibujan. Al riesgo que lo anterior implica, hay que buscarle el lado bueno, porque se abre una mayor oportunidad al diálogo y a la participación y a un interactuar más intenso entre partidos, militantes y ciudadanos. La estrategia priista se reduce a explotar el miedo a López Obrador y al partido Morena, por lo que una tercera posición apartada de los extremos que ofrecen la oligarquía corrupta del PRI y el populismo catastrófico del PG es viable y esperanzadora. Se trata del Frente Amplio Democrático integrado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al que se ha sumado el partido Movimiento Ciudadano. Podrá decirse que el PAN se encuentra dividido y el PRD desangrado, pero lo cierto es que el escenario brinda la oportunidad de corregir vicios y abrir canales de comunicación con la ciudadanía y otros partidos, como ocurrió en Veracruz en las elecciones de los últimos 2 años, en las que una alianza del PAN-PRD arrebató la gubernatura al PRI el año pasado, y este año se consolidó en elecciones de ayuntamientos en las que la alianza PAN-PRD obtuvo con holgura el primer lugar, Morena el segundo y el PRI se desplomó. Las alianzas recientes entre PAN y PRD han funcionado porque recogen las aspiraciones de las clases medias y ofrecen una estrategia para que nuestra frágil democracia sobreviva a los embates de los extremismos, se fortalezca y tenga futuro. El Frente busca superar diferencias y cerrar filas en el centro del espectro político en aras de la gobernabilidad y del bien común, por encima de la ideología e intereses particulares de los partidos, porque se trata de una situación de emergencia para salvar al sistema democrático. Reconoce la necesidad de ir más allá de las elecciones y de integrar un gobierno de coalición con miras a generar un cambio de régimen. Los resultados de la elección federal estarán determinados en parte
por las tendencias que imperen en los estados en los que habrá comicios locales, que actuarán como fuente de poder por virtud del posicionamiento del que gozan el PAN y el PRD en la mayoría de esas entidades. En el caso de Jalisco, la reciente inclusión del partido Movimiento Ciudadano aporta un apoyo sustancial a la causa del frente, por virtud del enorme peso específico que implica el padrón electoral en ese estado, Diana. Bueno, la pregunta es, en este momento, y creo que viene muy a do con tu comentario, la intención y una candidatura de unidad por encima de las ideologías. Bueno, sí, no es nada extraño, puesto que precisamente es una tendencia histórica mundial la de ir convergiendo al centro y apartarse de los extremismos. Esa situación pues se da en la condición actual de nuestro país, porque ya la forma en que debe, por ejemplo, los grandes temas del pasado, como pudieran ser, por decir algo, la reforma agraria, la propiedad del Estado, de los recursos naturales, etcétera, pues han cambiado, han tenido un vuelco que de alguna manera ya no constituyen una controversia insalvable para los actores políticos. Yo creo que eso sí es posible en este momento. Ya, ¿y qué tan clara ves la figura de quien pueda representar con nombre y apellido esa alianza? Bueno, a mí me gustaría Javier Corral, que fue precisamente el promotor de esa idea, pero no sé si el hecho de que esté pues en un primer año de la gubernatura de Chihuahua lo haga un candidato viable, pero pudiera ser eso. Bueno, interesante, ahí vamos a darle seguimiento. Pareciera que los tiempos van dimensionándose distinto, ¿no, Luis Fernando? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien ya se están planteando los escenarios, lo que todo el mundo termina por escribir es, en estos momentos ya de aquí a 2018, todavía queda mucho, es decir, todavía pueden pasar muchas cosas. Así es, precisamente porque la misma situación particular que estamos viviendo ofrece situaciones inéditas como precisamente lo trato yo de decir en esta colaboración. Sí, ahora déjame ir a un punto que tú mencionabas sobre cuánto de lo que ocurre en las entidades donde va a haber elecciones locales va a terminar por espejearse en la federal. Y pregunto, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde este movimiento, esta unidad a nivel nacional puede permear en entidades donde ha costado mucho la alternancia? Es decir, o incluso crees que esa permanencia, por ejemplo, de un partido en algunos estados no alcance para que el cambio o la visión de esta unidad pueda permear en algunas entidades? No, pues definitivamente sí tendrá una gran influencia. Yo pongo ahí el caso de Jalisco. Lo puse pues al final, porque precisamente hasta el final del día de ayer tuve noticia yo de la inclusión formal del Partido Movimiento Ciudadano en el frente, aunque ya se sabía que estaba por concertarse, por formalizarse. En el caso de Jalisco ofrece un ejemplo muy claro, porque en Jalisco la segunda fuerza electoral es el Partido Movimiento Ciudadano, que se nutrió de una disidencia, de una división del Partido Acción Nacional, y en este momento pues el candidato más competitivo es el alcalde Alfaro, que se visualiza como el próximo candidato del Movimiento Ciudadano a gobernador de esa entidad, y que con esta alianza pues consolidaría sus posibilidades, porque es evidente que en el paquete está incluida el apoyo del frente a este candidato específico. Esto traería, no es una novedad la alternancia en Jalisco, es una cosa ya muy experimentada. Lo que sí sería novedad es que un partido distinto al PRI y al PAN gobernara en Jalisco,
y definitivamente con particularidades muy especiales, porque el presunto candidato al que me refiero, Alfaro, pues es una persona muy vinculada a las nuevas generaciones, un impulsor de las candidaturas independientes, un impulsor de la famosa ley Kumamoto, y claro, está esta alianza orientada precisamente a potencializar las fuerzas que en un momento dado se están uniendo en el frente, pero sí podríamos hablar de el resto de los estados. En cada uno de ellos hay una situación diferente. Por ejemplo, en Veracruz y en Puebla, en los que gobierna en Veracruz una alianza del PAN-PRD y en Puebla una alianza el PAN con otros partidos, pues obviamente son entidades en las que existe un padrón electoral muy importante y que tendrá injerencia sobre el resultado de la elección federal. No se diga en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que es una entidad eminentemente panista ya históricamente. El PRD tiene bastiones muy importantes en entidades más pequeñas, pero que tienen su propio peso específico, como es el caso de Morelos y de Tabasco. En fin, se pueden analizar cada uno de los 9 casos, y prácticamente es decir, el Chiapas, etcétera, y cada uno de esos ejemplos pues nos va a dar la medida de cuál puede ser la tendencia electoral preponderante o decisiva en esas entidades federales. Así es. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Luis Fernando, déjanos un punto de contacto para el público que desea seguir esta conversación contigo. Claro que sí. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono es 716-2636. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, en el contexto político.